Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Juliana Granados y el día de hoy les voy a hablar sobre biomarcadores de retinopatía diabética en UCT. Entonces, para dar un inicio en cuanto a la definición de la retinopatía diabética, son aquellos cambios retinianos secundarios a la hiperglucemia crónica y a la subsecuente inestabilidad de la vasculatura retiniana y la regulación positiva de las citocinas, especialmente pues, el factor de crecimiento endotelial vascular, y también pues, va a haber una isquemia retiniana. La retinopatía diabética es la quinta causa de pérdida de visión a nivel mundial y se presenta en aquellos pacientes con diabetes mellitus. El 35% van a presentar retinopatía diabética y el 7% van a tener enfermedad proliferativa. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, el 13% de los pacientes tienen retinopatía a los 5 años y el 90% después de los 10 a los 15 años. Y diabetes mellitus tipo 2, el 40% van a presentar retinopatía después de los 5 años, los que son insulino dependientes, y el 24% los que son hipoglucemiantes orales. Esta es la clasificación de la retinopatía diabética, a grosso modo. Esta es la clasificación pues, internacional, a grosso modo, pues, la retinopatía diabética se clasifica en dos, en proliferativa y no proliferativa. La no proliferativa en 3 estadios: leve, moderada y severa. Leve cuando solamente pues, encontramos microneurismas, moderadas cuando hay más que microneurismas, pero pues es menor que la severa, o sea, vamos a encontrar exudados, manchas blanco algodonosas y pues también algunas hemorragias intrarretinales. Y la severa es cuando pues está la regla 4-2-1, cuando vamos a encontrar hemorragias en los 4 cuadrantes, alteraciones venosas en mínimo 2 de los 4 cuadrantes e irmas en uno de los cuadrantes. Y la retinopatía diabética ya proliferativa es cuando ya encontramos la neovascularización o hemorragia vítrea o hemorragia prerretiniana. En cuanto al edema macular diabético, esta es la complicación más común de pérdida visual en pacientes con retinopatía diabética. Esta se puede presentar en cualquiera de las etapas de la retinopatía y representa el 4.2 al 12.8% de los pacientes con diabetes. En los diabetes mellitus tipo 1, el 20% lo van a presentar, y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, el 25%. La patogenia del edema macular diabético, esta es multifactorial, pero pues esta es debido a que como hay una inflamación de todas esas citocinas inflamatorias, va a generarme un daño a una ruptura en la barrera hematorretiniana que va a generar una alteración de la permeabilidad vascular, o sea, un aumento de esta permeabilidad, generándome una disminución del gradiente osmótico, acumulándome líquido extracelular. En cuanto a la isquemia macular diabética, esta es una de las complicaciones más graves de la retinopatía diabética, ya que hay una pérdida de la red capilar macular. Esto afecta hasta el 41% de los pacientes con retinopatía diabética y se presenta en el 75% con diabetes tipo 1 y el 25% con diabetes tipo 2 y en el 25% con diabetes tipo 1. Esta se evalúa mediante la medición de la zona vascular foveal, y el aumento pues, de este tamaño de la zona vascular foveal se correlaciona con mayor gravedad de la retinopatía diabética. Esto se asocia de una forma independiente con una función visual deficiente. Entonces, ya pues como para entrar en el tema, la identificación de la retinopatía diabética en sus primeras etapas y la intervención oportuna va a ser pues, crucial para mejorar el resultado visual, por lo que es importante reconocer biomarcadores, que estas son características que miden y evalúan objetivamente. Pueden medir indicadores de procesos biológicos normales, patológicos, y también respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Estos pueden ser parámetros anatómicos, bioquímicos, moleculares o características de imagen, que es en este caso. Los biomarcadores de imagen, bueno, lo que dice pues, la literatura es que estos pueden ser como más indicadores más específicos que los otros, ya que estos se dirigen específicamente como al órgano que se está investigando. En cuanto el OCT, pues ayuda a identificar las alteraciones ultraestructurales pues, de la retina. Y este es útil porque detecta y confirma la enfermedad, predice el riesgo de gravedad de la enfermedad, evalúa la respuesta a la terapia y modifica el tratamiento, y por lo que genera un pronóstico del resultado visual. Entonces, el OCT,
como todos sabemos, es un examen que no es invasivo. Este permite el análisis transversal de alta resolución in vivo de la anatomía retiniana. Este pues ha revolucionado como tal el diagnóstico y el tratamiento de la retinopatía diabética y se considera como el gold estándar para el diagnóstico y el seguimiento del edema macular diabético. Entonces a continuación les voy a presentar los hallazgos que podemos encontrar en el OCT y cuáles se consideran y cuáles no se consideran como biomarcadores. Entonces, vamos a iniciar con el grosor macular central. Esta es una medida para diagnosticar y controlar objetivamente el edema macular diabético. La causa principal del aumento del grosor de la retina en el edema macular diabético es el edema intrarretiniano. Vamos a ver más adelante que va a haber diferentes tipos pues, de edemas. El espesor central se puede medir pues, muy fácilmente con el OCT, como en estas imágenes, el superior está alterado y el inferior pues, está, en algunas partes está normal, en otras partes está pues, disminuido. Y los valores normales van a depender de las bases normativas comerciales o también van a ser criterios usados por la literatura que mayor de 300 micras, pues es que es un grosor macular aumentado. Entonces, en cuanto al grosor macular, han habido pues como varias investigaciones para mirar si si este indicador es un biomarcador pronóstico en cuanto al resultado de la agudeza visual. Hubo un informe en el 2007 que es de Diabetes Retinopathy Clinical Research Network, donde encontró solamente una asociación directa pero moderada del grosor macular central con la agudeza visual mejor corregida. Pero más adelante, las revisiones en cuanto a una reducción grande en la literatura entre el año 2000 y a principios del 2010, que informó ya respuestas visuales que eran muy variables, respuestas en cuanto al grosor y a la agudeza visual mejor corregida muy variables, por lo que se considera el grosor macular central como útil para diagnosticar y controlar el edema macular diabético, pero no hay unos datos consistentes que apoyen la noción como tal del grosor macular que tengan un significado pronóstico en cuanto a los resultados de la agudeza visual, por lo que no es un predictor preciso de agudeza visual de visita en visita y tampoco es un indicador confiable de agudeza visual. En cuanto a la morfología que se presenta en el edema macular, entonces la podemos encontrar tres tipos. El fluido intrarretiniano, que es la imagen superior, intrarretiniano difuso, este es el más común. La segunda imagen, entonces vamos a ver un fluido intrarretiniano cistoideo, entonces vamos a encontrar quistes intrarretinianos, que este es el de peor pronóstico que el difuso, y un fluido también subretinal, que la prevalencia es del 15 al 30%. En cuanto al fluido intrarretiniano quístico o cistoide, de acá van a valorar diferentes parámetros. Van a valorar los tamaños de los quistes, la ubicación de estos quistes y si se presentan señales hiperreflectantes dentro de los quistes, que van a indicar que indican que van a tener un impacto pues como tal negativo. Entonces los quistes los tamaños de los quistes van a ser desde pequeños, grandes o gigantes. Si no son los tamaños, si es un quiste que es gigante, que es mayor de 200 micras, si dice que tiene un impacto negativo. Si la ubicación de estos quistes van a estar ubicados en la capa nuclear externa, como estos de acá, también van a tener un impacto negativo, o si dentro de estos quistes van a tener unas señales hiperreflectantes, que lo que se asocia es que tiene una ruptura severa de la barrera hematorretiniana. Por lo que todos estos hallazgos, cualquiera de estos hallazgos se pueden observar en la etapa ya tardía con un impacto pues, negativo en cuanto a la función macular. Estos quistes también cuando están ubicados en la capa, en la membrana, en la capa pues, retinal externa, han demostrado que dañan las células fotorreceptoras y alteran la elipsoides y que a pesar, sí, pues hay edema macular, a pesar de la resolución pues, de este edema macular, la ganancia de la visión no va a ser pues muy óptima. Entonces, este es un caso de un paciente que tiene una edema macular cistoide, también pues tiene un fluido subretinal, pero podemos encontrar estos quistes en la parte, pues, en las capas más externas de la retina, grandes, que después del tratamiento, al mes del tratamiento, pues, hubo pues una resolución del edema,
pero se presentó atrofia macular pues, con un daño permanente de los fotorreceptores. También habla de en cuanto el segmento externo del fotorreceptor. El segmento externo del fotorreceptor se define como la unión del segmento interno y el segmento externo, y el EPR, y estudios han demostrado que la longitud de este segmento externo del fotorreceptor se correlaciona mejor que el grosor macular con la agudeza visual en estos pacientes. Y la longitud fue significativamente mucho menor en los pacientes con retinopatía diabética o edema macular diabético versus a pacientes sanos. Se sabe que en el segmento externo del fotorreceptor actúa como reservorio de opsina y pues son importantes como tal para la regulación del ciclo visual, por lo que se pueden considerar como un importante biomarcador pronóstico, pero igual aún en este momento pues se requieren más estudios pues como para juzgar el verdadero poder predictivo de este índice. También podemos encontrar otros hallazgos en cuanto a la formación de los quistes intrarretinales. La formación de estos quistes intrarretinales podemos encontrar como la formación de puentes que comunican estas cavidades quísticas. Cuando encontramos estos tipos de puentes, Farah y colaboradores en el 2004, ellos asociaron a una mejor agudeza visual después del tratamiento. Aún no se conoce muy bien cuál es la composición pues como tal exacta de estos tejidos retinianos tipo puente, pero lo que se ha encontrado es que hay elementos neurales residuales como células de Müller y células bipolares que conectan la retina externa pues, con la retina interna y que ayudan a transmitir los impulsos visuales, por lo que la presencia de este tejido retiniano tipo puente sí se asocia con una mejor agudeza visual. Sería estos de acá. Estos serán los quistes y serían estos puentes de acá los que están señalados con la flecha blanca. En cuanto al líquido subfoveal, esto es lo que más que todo es un biomarcador de respuesta pues como tal al tratamiento. Se han encontrado estudios que tienen pues buena ganancia visual funcional, como en el Restor, el RISE, el RITE o el VIVID y el VISTA, resultados visuales mejores después de la ranibizumab o de la aflibercept, pero aún como tal el líquido pues subfoveal no tiene un papel en cuanto resultado visual y anatómicos aún pues no está claro, todavía está pues como tal evolucionando, ya que en algunos estudios solamente se ha encontrado que hay resolución como tal o una respuesta anatómica, pero no visual. Entonces, aún no está muy claro en cuanto a este indicador de fluido subfoveal. Hay otro que encontró un indicador que es el espesor coroideo subfoveal. Estudios sugieren que es un predictor de respuesta en cuanto a la terapia anti-VEGF. El grosor coroideo mayor se asoció de una forma independiente con una mejor respuesta anatómica y funcional en cuanto a la terapia con anti-VEGF. ¿Y por qué se asoció un grosor coroideo mayor? Porque se presenta una coriocapilar intacta, la retina externa está menos isquémica y por lo tanto la función del fotorreceptor está bien conservada. Otro indicador son los puntos hiperreflectivos. Los puntos hiperreflectivos son aquellos focos retinianos que están bien circunscritos, que son estos de acá, están bien circunscritos, que son de tamaño inferior a 30 micras, no tienen sombreado posterior y tienen una reflectividad similar a la capa de fibras nerviosas. Pueden presentarse en todas las capas, pero por lo general ellas inicialmente se presentan en las capas internas y van migrando hacia las capas externas. También puede estar presentes dentro de las paredes de los microaneurismas intrarretinianos. Entonces, ¿de qué están compuestos estos puntos hiperreflectivos? Están compuestos de lipoproteínas que se extravasan por la ruptura de la membrana hematorretiniana interna, pero también colaboradores, ellos dicen o mencionan que representan a células microgliales activadas debido a la presencia del aumento del CD14 soluble en el humor acuoso, que solamente lo producen cuando las células microgliales están activadas. Entonces ahí está señalado puntos hiperreflectivos
hiperreflectivos y aquí otros puntos hiperreflectivos. ¿Qué pasa? Estos puntos hiperreflectivos se pueden acumular y se pueden ser como, pues, como confluentes. Entonces, cuando se acumulan y se confluyen en todos estos puntos, a nivel principalmente de la capa plexiforme externa, se focalizan y se llaman pues unos exudados duros intrarretinianos que ya se vuelven pues clínicamente pues más evidentes, que serían pues estos de acá. Estos puntos están principalmente pues en las capas retinianas externas. Estos sí van a tener sombreado posterior y tienen una reflectividad similar al complejo de PR y BRUF. Entonces sería igual a esta reflectividad. Entonces, ¿qué pasa con los puntos hiperreflectivos? Estos son marcadores de imágenes importantes en cuanto a inflamación retinal. Cuando están presentes en la región foveal, están asociados con una agudeza visual más pobre, pero igual aún se necesitan más estudios que correlacionen estos puntos hiperreflectivos con la agudeza visual. También se han encontrado focos coroideos hiperreflectivos. Entonces, la explicación de que se encuentran pues, a nivel de la coroides es que estos focos hiperreflectivos hayan migrado desde la retina hasta la coroides porque hay una ruptura de la membrana limitante externa o una ruptura y en una ruptura de la elipsoides. Se encontró que están presentes más en ojos con retinopatía diabética proliferativa que la no proliferativa y es un biomarcador de mal pronóstico en términos como tal de agudeza visual. En cuanto al DRIL, el DRIL es la desorganización de las capas internas de la retina, por lo que es la incapacidad para distinguir entre la capa de las células ganglionares y la plexiforme externa, por lo que no vamos a distinguir ni la capa plexiforme interna ni la capa nuclear interna. Cuando hay presencia de DRIL, se habla de que hay un daño a las estructuras para la transmisión de las señales visuales desde los fotorreceptores hacia las células ganglionares, porque este es un biomarcador pronóstico visual recientemente identificado. Entonces, el DRIL, ¿cómo se va a medir y cómo se va a observar en el B-scan? Se va a medir en la zona central de la retina de 1 milímetro. Cuando encontramos que hay un DRIL o que hay una desorganización más del 50% o más de 500 micras, vamos a decir que es significativa, este tiene peor pronóstico visual en presencia o no de edema, cuando ya hay una presencia de edema o edema resuelto, y la longitud del DRIL, si hay una reducción de la longitud del DRIL en cuanto al 50%, se asocia con una mejoría en cuanto a la agudeza visual. Entonces, estas son aquí es para mostrarles pues como tal la organización y todas las capas pues de la retina, desde la capa de las células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, hasta la capa plexiforme externa, que sería esta que aquí se pueden visualizar muy bien. Y en la imagen B podemos ver que pues no se visualizan, no se ni siquiera pues se identifican, se logra identificar las capas ni internas ni externas de la retina. También hay puntos hiperreflectivos, hay cavidades quísticas y hay presencia también como de un EPR granular. Bueno, y esto está pues estudiado en el área foveal central a un milímetro. Esta es otra imagen de otro caso, donde podemos ver acá, por ejemplo, en la parte, en la retina nasal, cómo se logran ver e identificar absolutamente todas las capas retinales, pero en la parte más temporal, podemos ver aquí en un poquito más de zoom, podemos ver que no se identifican las capas internas retinales. Entonces, eso es lo que hablamos, pues, que es el DRIL. Entonces, Sun colegas, ellos mencionan que cuando hay un cambio temprano del DRIL, se relaciona con mejores resultados visuales durante el curso del tratamiento y cuando hay un aumento de este DRIL durante los 4 meses, predijo que hay una disminución de la agudeza visual de una línea. Este es otro ejemplo, cuanto al DRIL, señalado pues con el corchete. Y el DRIL en el área foveal de 1 milímetro tiene un efecto perjudicial, lo que ya hemos hablado, sobre la agudeza visual y es predictivo de agudeza visual en los ojos con edema macular diabético o ya resuelto con compromiso central. Y el cambio temprano del DRIL reconoce de manera prospectiva ojos con alta probabilidad de mejora si hay una reducción o disminución subsecuente de la agudeza visual si hay un aumento del DRIL.
Entonces, por lo que el DRIL se identifica más comúnmente en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Este se identificó en el 84% del OCT obtenidas en áreas de no perfusión que fueron confirmados por fluoresceína, frente al 0% en las regiones que estaban perfundidas. Dado su mal pronóstico, este puede ser un biomarcador de enfermedad como tal ya pues avanzada, y es un biomarcador de OCT asociado de manera más consistente y significativa con la agudeza visual inicial y de seguimiento, por lo que es un biomarcador confiable, de confiable pronóstico visual. El DRIL, cuando hay presencia de DRIL, ese también se asocia con la ruptura de las capas retinales externas, de la membrana limitante externa y de la elipsoides. Cuando se pierde cuando encontramos que hay una integridad de las capas retinales externas, nos habla que hay un indicador pues como tal de salud de los fotorreceptores y pues del EPR. Esta pérdida de la continuidad puede ser parcialmente interrumpida o completamente interrumpida, como por ejemplo lo podemos ver acá, que esta sería la elipsoides. Acá viene la elipsoides y acá se pierde. Entonces esta sería pues como parcialmente interrumpida, aquí como que vuelve otra vez y acá se pierde, aquí vuelve, acá se pierde. Bueno, y aquí hay como una hipertrofia ahí del EPR, que también hay puntos hiperreflectivos. Pero esta imagen es para mostrarle principalmente pues la pérdida de la elipsoides. Entonces, las capas retinales externas, los sujetos que presentan edema macular diabético de larga duración, ellos presentan una pérdida de la membrana limitante externa y de la elipsoides de manera focal o difusa. Los estudios han demostrado que los ojos con la elipsoides que tienen una elipsoide intacta tienen mejores ganancias visuales después del tratamiento. La integridad, lo que ya hemos hablado, la integridad y la intensidad de la elipsoides nos habla como están asociadas a la función visual y es un indicador de resultado. En cuanto a la correlación positiva con la supervivencia, o sea, que esté intacta la membrana limitante y la elipsoides. Entonces, esta es otra imagen donde aquí podemos ver la ruptura de la membrana limitante externa. Entonces, aquí la vemos, aquí viene la limitante externa, bien, y aquí ya nos identifica, aquí hay una ruptura, y aquí nuevamente pues aparece, ¿sí? Entonces, hay ausencia de esa reflectividad de la capa. En esta otra, que es la elipsoides, entonces aquí hay una alteración severa de la elipsoides, entonces acá viene la elipsoides, se desaparece, acá vuelve a aparecer y se desaparece y vuelve. O sea, también hay una elipsoides que es interrumpida por la presencia de varias áreas sin señal, esta señal hiperreflectiva. Este es otro ejemplo, que hay una pérdida irregular de la elipsoides, entonces aquí viene la elipsoides, acá se pierde, aquí vuelve y acá se pierde. Aquí pues está asociada a puntos hiperreflectivos, a exudados que tienen pues sombra acústica posterior, hay edema, y este es un paciente que presentó resolución de edema macular posterior al ranibizumab, pero tuvo agudeza visual mejor corregida de 20/50, no mejoró más. Otras alteraciones, están las alteraciones de la interfaz vitreomacular, que los pacientes diabéticos con retinopatía diabética presentan varias anomalías pues, del vitrio. Ellos pueden presentar las membranas epirretinianas, como en la imagen A, esta es la membrana epirretiniana, tracciones vitreomaculares, como en esta imagen, en la C, adhesiones vitreomaculares, como en la imagen en la B, o también pueden presentar membranas hialoideas posteriores que son tensas y engrosadas, como esta, como la imagen de la D. Cuando se presentan estas membranas hialoideas tensas y engrosadas, tienen peores agudezas visuales de base y mal pronóstico, con edemas maculares recalcitrantes. En cuanto a la atracción vitreomacular, la liberación y pues en cuanto a la membrana, pues como tal, hialoideas, las alteraciones pues vítreas, esta liberación de la hialoides posterior beneficia a los pacientes que tienen el engrosamiento, y estudios han mencionado que hay una mejoría en cuanto a la agudeza visual y una reducción en el grosor macular después del desprendimiento de la hialoides posterior. Por lo que pacientes que tienen MER o que tienen tracción vitreomacular no responden a la terapia láser ni con anti-VEGF, pero sí responden con la vitrectomía.
Este es un nuevo índice, el índice de vascularización coroidea. Este está introducido recientemente para estudiar pues, la vascularización coroidea. Este fue escrito inicialmente por Arwal y colaboradores y lo mencionan como la relación que hay entre el área de la luz coroidea y el área coroidea total. Dice que es mejor o como un mejor indicador que el grosor coroideo, ya que este no se ve alterado por factores oculares o sistémicos, como el grosor coroideo que sí está afectado. Y se ha visto que hay una disminución de este índice con grosores coroideos normales en pacientes con retinopatía diabética. Por lo que este índice de vascularización coroidea se ha descrito como un parámetro de OCT para monitorizar la progresión de la retinopatía diabética. Este se correlaciona con la progresión de la retinopatía, el índice significativamente es mucho más bajo en la proliferativa que en la no proliferativa, y este puede alterarse incluso antes de la retinopatía diabética, por lo que sugiere que la vasculatura coroidea puede ser el sitio de daño primario en la enfermedad ocular diabética. Y bueno, y esos eran como tanto los de OCT. Les voy a hablar algo como pues muy corto de los OCTA, de los indicadores, que también pues hay estudios en cuanto a estos indicadores de los OCTA, como para mencionarlos. Los OCTA sabemos que es un examen que no es invasivo, que proporciona información detallada de la microvasculatura retinocoroidea, y el OCTA también nos ayuda a identificar los microaneurismas, como el punto B, que serían los microaneurismas, aunque esto sí, el examen de elección para identificar los microaneurismas va a ser la angiografía fluorescénica. También podemos identificar los IRMA, las áreas de no perfusión, como aquí está la área de no perfusión, y también podemos identificar neovascularización. Pero los biomarcadores cuantitativos que se han relacionado en cuanto a la progresión de la retinopatía diabética está la disminución de la densidad vascular retiniana, el aumento del área de la zona vascular foveal y la alteración de la circularidad de la zona vascular foveal también. Entonces, en cuanto a la densidad vascular retiniana, esta es la relación que hay entre el área de los vasos sanguíneos y el área total, como total pues medida. Esta se ha encontrado tanto en el plejo superficial, que es la imagen A, tanto en el plejo superficial como en el plejo profundo, en pacientes con retinopatía diabética. Y también se ha demostrado que hay una disminución en los pacientes diabéticos sin retinopatía diabética y principalmente o inicialmente se ve que hay o que inicia en el plejo profundo, en el plejo capilar profundo. Por lo que la falta de perfusión capilar parafoveal en el plejo profundo puede ser un signo temprano de retinopatía diabética. En cuanto a la zona vascular foveal, lo que se ha encontrado es que hay una faz que es mucho más grande y que hay un aumento del índice de circularidad en la segmentación como tal del plano profundo en los pacientes con diabetes. Y esto se ha correlacionado, tiene una correlación positiva entre la falta de perfusión, el tamaño de la faz y también con el drill, con la asociación con el DRIN en el OCT. Esto sugiere, cuando está pues, presente esto sugiere que hay una isquemia pues, grave. Por lo que el drill, que ya mencionamos antes, parece ser un biomarcador de OCT útil para la evaluación de la agudeza visual, de la perfusión capilar y de cambios morfológicos. Entonces, este es un paciente, es la comparación, cómo hay un cambio, cómo hay un aumento de esta zona vascular foveal, comparando un paciente que es sano, en el plejo profundo, un paciente que es sano y un paciente que es diabético, que vemos que hay un aumento de esa zona vascular foveal. Y este es otro paciente que aquí podemos ver la pérdida de la circularidad, que también en paciente sano, como se ve, en el plejo capilar superficial, y en el paciente diabético, como se nota la pérdida de esa circularidad. Entonces, como conclusiones, estos son los biomarcadores de imágenes, son herramientas clínicas y potenciales para la investigación, la identificación de la enfermedad en sus primeras etapas y la intervención oportuna son cruciales para mejorar el resultado visual, y el reconocimiento de marcadores pueden predecir con precisión el riesgo de la gravedad de la enfermedad y pronosticar el resultado visual
que permitiría personalizar el seguimiento tanto clínico y adaptar la intervención terapéutica, por lo que es indispensable e importante reconocer estos biomarcadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, es muy valioso pues estudiar todo lo que se está describiendo a nivel de imágenes y correlación con clínica. Pero hoy por hoy, pues el valor todavía es relativo, porque usted se sienta con un paciente, le ve tales y tales biomarcadores y todavía no tenemos, digamos, un criterio sólido para decir lo importante, ¿no? ¿Vale la pena tratar o no vale la pena tratar? Porque usted coge un diabético con una desorganización, digamos, severa o moderada de la histología retinal y al cual le puede encontrar 1, 2, 3 biomarcadores. Y con eso, pues puede de pronto hablar un poquito de pronóstico, ¿no? Hablarle al paciente, pero la decisión de tratar y no tratar todavía no la tenemos. Yo pienso que por el lado de inteligencia artificial, en la medida en que se comiencen a detectar automáticamente todos estos biomarcadores y se metan en una fórmula y se correlacione con resultados, es que vamos a tener un verdadero avance, porque eso es lo que interesa, pues saber si se justifica o no se justifica tratar a un paciente. Hoy en día, pues prácticamente decimos que se justifica tratarlos todos, y usted puede sentarse y decir, bueno, este lo voy a tratar, pues el pronóstico es mucho menos bueno que este otro, que el pronóstico es mucho mejor. Pero la decisión crítica es decidir, es saber a quién o cuándo parar un tratamiento. Yo creo que va a ocurrir porque le están metiendo mucho esfuerzo, mucha investigación, mucha publicación a todos estos biomarcadores y eventualmente alguien va a hacer algo como lo que se hizo en topografía, ¿no? Que es coger varios de estos índices, mezclarlos en una fórmula, combinarlos con pronósticos conocidos y decir, bueno, por debajo de esto no se debe hacer, por encima sí se debe hacer, porque esa es la verdadera utilidad clínica, ¿no? Póngase usted a ver que en la clínica, a pesar de todas estas descripciones, pues no hay una conclusión, una implicación clínica real todavía. ¿O usted cree que la hay? De acuerdo a lo Pues que le como digo. tal, de cambiar, por ejemplo, un tratamiento, de modificar un tratamiento, yo creo que eso todavía no, pero sí le podemos, o pues respecto a algunos parámetros, sí podemos saber y podemos decir, ese paciente pues no va a tener buenos resultados o el pronóstico visual es bajo. Lo nuevo que se está haciendo, lo nuevo que también se está investigando en cuanto a los ETA, en pacientes también prediabéticos sin retinopatía diabética. Entonces, y se ha visto que hay unos cambios como tal en la microvasculatura. Y sería bueno, pues, cogerlos desde antes de que tengan, pues, como tal estos cambios en la microvasculatura y, pues, seguirlos mucho más estrecho, tener un seguimiento mucho más estricto en estos pacientes. Sí, ahí sí diría yo que sí hay un valor clínico. Cuando usted habla de la detección temprana de retinopatía diabética, sobre todo con OCTA, los estudios de OCTA, pues sí permite decirle a un paciente, mire, lo que sea que usted está haciendo no está suficientemente bueno, tiene que apretar un poco más el control de la diabetes porque ya tiene cambios muy incipientes de retinopatía. Porque es que, es lo que le digo, si todo esto que uno hace no se logra traducir en una decisión clínica, pues el valor se vuelve, es interesante, es ilustrativo, pues antes lo hemos tenido toda la vida, inclusive desde la época de la angiografía, uno juzgar qué tanta distorsión o alteración de la histología retinal hay, qué tan extensa, qué tan gruesa y qué tanto daño intrarretinal. Y desde los primeros OCTs, pues estamos juzgando eso
y lo llamábamos pues con términos generales como alteración o distorsión de la histología retinal, de la estructura en capas de la retina. Ir definiendo cuáles son las capas y cuáles son los márgenes y cuáles son los tamaños y dónde es que el quiste es peor y todo esto, pues obviamente que todo eso ayuda y le pone digamos, más finura al diagnóstico. Pero tenemos que seguirle haciendo seguimiento a esto hasta que realmente tenga una traducción clínica que sea valiosa y que en últimas le permita a usted decir, este tratamiento a este paciente ya no se justifica ponerle más inyecciones o no se justifica ponerle inyecciones de entrada porque no va a mejorar, no va a cambiar. Yo no sé si podamos llegar a ese grado, ¿no? Pero en la práctica, pues decirle a un paciente su pronóstico es un poco mejor o un poco peor. A los gringos les gusta mucho eso, ¿no? Eso es muy de la medicina gringa, informarle al paciente y todos los exámenes gringos le caen en eso. Si usted no es capaz de decirle al paciente, usted tiene un 76.5% de chance de lograr una visión de 20, 40, ¿y qué? ¿Eso qué efecto tiene? Pues si a usted le dicen, ¿sí? Basado en un estudio que usted tiene tal o cual número de chance, usted de todos modos se va a tratar. Si quiere someterse al esfuerzo, al sufrimiento del tratamiento para ver si obtiene una pequeña mejoría, pues usted lo hace, ¿sí? Señor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, bueno, muchas Listo, gracias. doctor.